La novia de un multimillonario insulta a su criada negra. La venganza que toma te dejará sin palabras. Mark, un exitoso director ejecutivo multimillonario, vivió una vida envidiada por muchos, rodeado de lujo, poder y privilegios. Su novia, Rachel, provenía de una familia adinerada, y para ella su estatus y apariencia lo eran todo. Una noche, durante una cena en la mansión de Mark, Rachel hizo un comentario ofensivo y despreocupado sobre Lisa, la criada de Mark durante muchos años. Lisa, una mujer de serena dignidad y trabajadora, estaba visiblemente dolida, pero no reaccionó. Mantuvo la cabeza alta, continuando con sus tareas con aplomo. Mark, sin embargo, sintió un nudo en el estómago. Nunca había visto a Rachel hablar con tanta brusquedad, especialmente a alguien que había sido fiel miembro de su familia durante tanto tiempo. Quiso hablar, pero el momento pasó. Mientras Lisa se excusaba de la habitación, Mark no podía quitarse de la cabeza la idea de que algo había cambiado en su interior y en su visión de Rachel. ¿Se olvidaría este incidente o sería el comienzo de algo más? Los días siguientes estuvieron llenos de tensión para Lisa. No mencionó el comentario de Rachel, pero permaneció como una nube silenciosa en la casa. La fortaleza de Lisa siempre había residido en su capacidad de superar los desafíos. Había enfrentado discriminación y juicios severos en su vida, pero nunca dejó que eso la definiera. En cambio, canalizó su energía en su trabajo, siempre buscando la excelencia, sabiendo que su valor no residía en quienes la menospreciaban, sino en la integridad de sus acciones. Sin embargo, esta vez había algo diferente. Las palabras de Rachel le dolieron más que otras. No se trataba de un simple insulto. Fue un ataque directo a su valía como persona, como alguien que trabajaba incansablemente para mantener la elegancia y la gracia del hogar de Mark. Pero Lisa sabía que vengarse con ira no la llevaría a ninguna parte. En cambio, decidió adoptar un enfoque diferente, uno que no solo la fortalecería, sino que también obligaría a Mark a verla de verdad. Durante los días siguientes, Lisa continuó trabajando en silencio, pero había una renovada confianza en su comportamiento. Empezó a ir más allá de sus tareas habituales, manejando todo con un cuidado tan meticuloso que toda la familia lo notó. Organizaba eventos con elegancia, dirigía al personal con eficiencia y se aseguraba de que todo funcionara a la perfección, incluso bajo presión. Mark, quien había estado distraído con sus negocios, comenzó a notar la creciente presencia de Lisa en el hogar. No podía ignorar la silenciosa fuerza que irradiaba, ni podía negar que se había convertido en una parte indispensable de su vida. Una noche, mientras Mark revisaba unos documentos importantes en su estudio, escuchó a Rachel quejándose por teléfono con una amiga de que el personal, especialmente Lisa, se había vuelto demasiado acomodado y se estaban aprovechando de su posición. La voz de Rachel estaba llena de frustración, sus palabras destilaban condescendencia al hablar del aumento de confianza de Lisa. Esa conversación fue para Mark como una bofetada. Siempre había sabido que Rachel tenía la lengua afilada, pero oírla hablar con tanto desdén de alguien en quien había confiado y en quien había dependido durante años lo incomodaba. Fue entonces cuando Mark se dio cuenta de lo mucho que había dado por sentado a Lisa. No era solo una empleada. Era el pilar de su hogar, la que hacía que todo funcionara a la perfección y la que siempre había estado ahí cuando más la necesitaba. Los sentimientos de Mark comenzaron a cambiar. La comprensión fue gradual, como el lento giro de un barco. Empezó a cuestionar su relación con Rachel. ¿Podría seguir con alguien que mostraba tanta indiferencia hacia quienes le hacían la vida más fácil? Sabía que tenía que hablar con Rachel, pero aún no sabía cómo abordarlo. Mientras tanto, el cambio de comportamiento de Lisa no pasaba desapercibido en la oficina. A medida que Mark empezó a centrarse más en su negocio, se dio cuenta de que las contribuciones de Lisa iban mucho más allá de su rol en casa. Ella había sido quien ayudaba a gestionar los eventos privados de su empresa, manteniendo a los clientes de alto perfil contentos con su encanto y profesionalismo. Los compañeros de Mark empezaron a elogiar su ética de trabajo,
y algunos incluso sugirieron que podría asumir más responsabilidades en la empresa. Lisa, que siempre había guardado silencio sobre sus ambiciones, se dio cuenta de que esta era su oportunidad. Ya no era solo una criada. Era una mujer de peso, alguien que podía contribuir a una escala mucho mayor. Cada día que pasaba, se posicionaba estratégicamente para ser vista como una líder, ayudando en las reuniones, ofreciendo soluciones y demostrando que era más que capaz. Mark comenzaba a ver a Lisa desde una nueva perspectiva. Ya no se trataba solo del trabajo que hacía para él. Se trataba de quién era ella como persona. Fuerte, capaz y merecedora de respeto. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que no podía ignorar el cambio en su percepción de ella. Rachel, por otro lado, permanecía ajena. Continuó con su lujosa vida. Ile, indiferente a los cambios que ocurrían a su alrededor, seguía aferrada a la creencia de que su riqueza y estatus eran lo más importante del mundo. Pero Mark empezaba a preguntarse si era realmente feliz en esa relación. Empezó a darse cuenta de que había estado viviendo una vida de lujo y superficialidad, desconectado de las personas que más le importaban. La pregunta ahora era, ¿Mark confrontaría sus propios prejuicios y actuaría, o seguiría permitiendo que su relación con Rachel nublara su juicio? La fuerza silenciosa de Lisa y el poder de su ética de trabajo habían empezado a desafiar todo lo que Mark creía saber sobre lealtad, valor y respeto. Pasaron las semanas y la tensión entre Lisa, Mark y Rachel seguía creciendo, aunque de forma sutil. Mark, aunque todavía mantenía una relación con Rachel, no pudo evitar sentir la atracción hacia la fuerza silenciosa de Lisa. Con el paso de los días, fue testigo de la dedicación e integridad de Lisa. El cambio en su perspectiva fue evidente. La veía como algo más que alguien que trabajaba para él. Ahora era alguien que destacaba por su amabilidad, profesionalismo y elegancia. Una noche, durante un evento corporativo que Mark organizó en su propiedad, Lisa se encargó de gestionar todo, desde el catering hasta la coordinación del personal. La noche era importante con invitados de alto perfil, pero Lisa lo manejó todo con calma y eficiencia. No pidió ningún reconocimiento ni exigió elogios. Simplemente hizo su trabajo a la perfección, algo que la hacía aún más extraordinaria. Al finalizar el evento, Mark se encontró a solas con Lisa, admirando su capacidad para desenvolverse en la compleja noche. No esperaba sentir tanta admiración por alguien a quien antes solo consideraba una empleada. Lisa, debo decir que te superaste esta noche, dijo Mark con una voz llena de agradecimiento. Lisa sonrió, manteniendo intacta su habitual modestia. Gracias, señor Mark. Solo hice lo que tenía que hacerse. Fue entonces cuando Rachel entró en la sala visiblemente irritada, quejándose de que el evento se había extendido demasiado. Le habló a Mark con desdén y rudeza. Pero cuando volvió la mirada hacia Lisa, su tono se volvió mordaz. ¿Cuánto tiempo vas a tenerla aquí, Mark?, preguntó. Ni siquiera es una de nosotros. Solo es una criada. El rostro de Mark se endureció, pero no reaccionó de inmediato. Las palabras le dolieron, y algo en su interior se quebró. Había estado dejando pasar el complejo de superioridad de Rachel durante demasiado tiempo. Mientras Rachel seguía quejándose, Mark se levantó, decidido. Rachel, basta, dijo Mark con voz firme, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Lisa es más que una simple criada. Es una parte esencial de esta empresa, y he llegado a respetarla más de lo que jamás podrías imaginar. Rachel se quedó atónita, abriendo mucho los ojos. El repentino cambio de tono de Mark no le pasó desapercibido. Y en ese momento, supo que algo había cambiado. El respeto de Mark por Lisa había llegado a tal punto que ya no podía tolerar la forma en que Rachel la trataba. Esa noche, después de que se marcharan los invitados, Mark tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llamó a Lisa aparte y le ofreció un puesto en la empresa, algo mucho más allá del que había tenido antes. Vio su potencial, su brillantez, y comprendió que había llegado el momento de actuar.
Pero la mayor comprensión fue que Mark tenía que afrontar su propia vida y lo que realmente valoraba. ¿Era el mundo superficial que representaba Rachel o el genuino respeto y conexión que había encontrado con alguien como Lisa? Cuando Mark le extendió su oferta, la sorpresa de Lisa fue palpable. Ella siempre lo había respetado. Pero ahora, en ese momento, vio que su esfuerzo no había pasado desapercibido. Sin embargo, el verdadero poder del momento no residía en la oferta en sí, sino en la disposición de Mark a defender lo correcto. Esto era solo el principio. La historia estaba a punto de dar un giro, y era evidente que el lugar de Rachel en la vida de Mark ya no estaba garantizado. Los días posteriores a la decisión de Mark de ofrecerle un ascenso a Lisa fueron tensos. Dedicó tiempo a reflexionar sobre lo que todo esto significaba, no solo para su relación con Lisa, sino también para su vida. Había estado tan absorto en el atractivo superficial de su riqueza y estatus que no había visto realmente el valor de las personas que lo rodeaban hasta ahora. A medida que Lisa se adaptaba a su nuevo rol, seguía impresionándolo. Pero fue su forma de comportarse con dignidad y fuerza lo que dejó un impacto duradero en él. Rachel, por otro lado, no estaba contenta. Su actitud se volvió más fría y le dejó claro a Mark que no estaba contenta con su decisión de ascender a Lisa. Una noche, después de otra tensa cena con Rachel en su casa, Mark ya no pudo ignorar la realidad. Los celos y el comportamiento condescendiente de Rachel hacia Lisa habían llegado a un punto crítico. Mientras estaban sentados en la sala bebiendo vino, la voz de Rachel rompió el silencio. ¿De verdad crees que es buena idea tenerla tan cerca, Mark? Su tono era cortante, lleno de desdén. Solo una criada. No pertenece a tu mundo, a tus asuntos. Mark dejó su vaso con expresión seria. Rachel, basta. He estado pensando mucho en esto y necesito ser sincera contigo. Lisa se ha ganado su lugar en esta empresa y ha demostrado más integridad y lealtad que nadie. No espero que lo entiendas, pero es la verdad. Rachel lo miró atónita. ¿La estás eligiendo a ella antes que a mí?, preguntó con incredulidad. No elijo a nadie antes que a nadie, respondió Mark, con voz tranquila pero resuelta. Elijo el respeto, la honestidad y la amabilidad. Me he dado cuenta de que esas son las cosas que más me importan, y no puedo seguir ignorando que tu comportamiento con Lisa y francamente, conmigo no ha sido respetuoso. Hubo un largo silencio mientras Rachel procesaba sus palabras. Su rostro enrojeció de ira, pero Mark no se inmutó. No iba a ceder esta vez. La manipulación y la presunción de Rachel se habían vuelto demasiado para él como para ignorarlas. Quizás sea hora de que demos un paso atrás, continuó Mark. Creo que ambos necesitamos espacio para descubrir qué queremos de verdad. La ira de Rachel estalló, pero se quedó sin palabras. Por primera vez, Mark le había plantado cara. Ambos tenían claro que la relación había llegado a su fin. Esa noche, Mark sintió una sensación de paz. Había tomado la decisión correcta, pero sabía que aún quedaba trabajo por hacer. La silenciosa fortaleza de Lisa le había abierto los ojos al tipo de persona que quería ser, alguien que valorara la autenticidad, el trabajo duro y el respeto por encima de todo. Y en las semanas siguientes, Mark comenzó a ver su vida desde una nueva perspectiva. Con el apoyo de Lisa, tomó medidas para cambiar la cultura de su empresa, haciéndola más inclusiva, compasiva e impulsada por valores genuinos. El cambio no fue inmediato, pero fue real, y fue el comienzo de algo mejor para todos los involucrados. La decisión de Mark de romper con Rachel no fue fácil, pero en las semanas siguientes, se dio cuenta de que era la decisión correcta. Sin ella, había espacio para crecer, tanto en su vida personal como en su negocio. Su relación con Lisa también evolucionó. Lo que comenzó como respeto profesional se convirtió en una amistad genuina. La sabiduría discreta de Lisa lo había cambiado de maneras que nunca esperó. Mark comenzó a ver su empresa de otra manera. Ya no se trataba solo del resultado final. Se trataba de las personas que lo hacían posible.
El personal que trabajaba incansablemente entre bastidores, como Lisa, era la columna vertebral de todo lo que había construido. En una reunión de toda la empresa, Mark reconoció públicamente las contribuciones de Lisa, celebrando su arduo trabajo y dedicación. Ella se puso de pie orgullosa, rodeada de aplausos, y por primera vez, Mark se dio cuenta de todo lo que había pasado por alto. El ascenso de Lisa, de empleada doméstica a una parte integral de la empresa, fue un testimonio del poder de la resiliencia, la dignidad y el respeto propio. Su sutil venganza nunca se trató de demostrarle nada a Mark. Se trataba de mostrarse a sí misma el respeto que merecía. En cuanto a Mark, había aprendido una lección invaluable. El verdadero valor no se determina por la apariencia ni el estatus, sino por el carácter y la integridad de las personas que te rodean. Al final, la lección que Rachel no había comprendido se convirtió en la base del éxito de Mark, tanto como empresario como persona. Mark finalmente comprendió lo que Lisa siempre había sabido, que a veces las voces más silenciosas son las más poderosas, y que la verdadera fuerza reside en ser amable, sin importar las circunstancias. Fue una lección que llevaría consigo. Cambió para siempre. Pasaron los meses y la vida de Mark cambió profundamente. Su relación con Lisa se profundizó en el respeto y la comprensión mutuos. Ella se había convertido no solo en un activo invaluable para su empresa, sino también en una amiga de confianza. A través de ella, Mark aprendió lo que significaba liderar con integridad y compasión, cualidades que antes había pasado por alto en favor de la riqueza y las apariencias. Un día, Lisa se acercó a Mark con una propuesta. Quería usar su nuevo puesto para guiar a otros en la empresa, brindándoles las mismas oportunidades que ella se había ganado. Mark aceptó sin reservas. Ya no era el hombre que una vez desestimó el valor de quienes trabajaban discretamente entre bastidores. Mark finalmente confrontó su pasado. Al darse cuenta de la influencia tóxica que Rachel había tenido sobre él, aprendió que la riqueza y el estatus no eran suficientes para alcanzar la felicidad ni la plenitud. El verdadero éxito, ahora lo sabía, residía en las personas que te apoyaban, no en las que menospreciaban a los demás. Mientras estaba con Lisa en la sala de juntas de la empresa, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. El respeto y la admiración que sentía por Lisa eran inconmensurables, y estaba decidido a asegurar que la cultura de su empresa reflejara los valores de respeto, amabilidad e inclusión que ella le había enseñado. La historia había dado un giro completo. Mark había aprendido a valorar la fuerza silenciosa de los demás. A cambio, ellos habían transformado su vida de maneras que nunca imaginó. Ya no era solo el director ejecutivo de una empresa exitosa. Se había convertido en un mejor